Imagina un mundo donde las civilizaciones más grandiosas del Mediterráneo dominaban vastos territorios, con templos colosales y palacios imponentes elevándose sobre el horizonte. Era un mundo conectado por redes comerciales tan complejas como esenciales, donde caravanas y barcos transportaban riquezas inimaginables, desde las islas británicas hasta las planicies de Mesopotamia. Este era el apogeo de la Edad del Bronce. Pero, como toda gran era, su esplendor también encontraría su final bajo la sombra de la destrucción. Seremos testigos del colapso de los imperios más poderosos de la historia. Egipto, una superpotencia imbatible durante siglos, comenzó a tambalear bajo la presión de un enemigo misterioso, los llamados pueblos del mar. Guerreros que aparecieron de la nada, sin un origen claro, trayendo consigo una ola de destrucción. ¿Quiénes eran? ¿Mercenarios despiadados? ¿Refugiados? ¿O simplemente sobrevivientes de civilizaciones ya condenadas? Egipto, conocido como la Tierra del Nilo, ya era una civilización milenaria en el siglo XII a.C. Con monumentos colosales que destacaban sobre el horizonte, como las pirámides de Giza y los vastos templos de Luxor, Egipto parecía eterno. Los gobernantes de antaño, faraones que habían gobernado 1000 años antes, dejaron un legado visible en cada rincón del país. El esplendor de estos monumentos contaba una historia de poder, devoción religiosa y una civilización organizada en torno a la creencia en sus dioses inmortales. Aunque Egipto había visto invasiones extranjeras y disturbios internos, había resistido y sobrevivido a todos los desafíos. La civilización continuaba su curso, aparentemente inmutable, bajo la misma estructura de creencias religiosas. Los dioses como Ra, Osiris e Isis seguían siendo adorados en rituales grandiosos, y la población vivía bajo un sistema que no había cambiado mucho desde los tiempos de las pirámides. Egipto, sin embargo, ya no era una entidad aislada en este período. El mundo alrededor también había evolucionado. El Egipto del siglo XII a.C. formaba parte de un sistema de comercio interconectado que abarcaba regiones tan distantes como las islas británicas y las montañas de Afganistán. Este sistema, basado en el intercambio de bienes como metales preciosos, alimentos y productos manufacturados, era el más extenso y complejo que el mundo antiguo había visto. Los barcos egipcios navegaban el Mediterráneo, y las caravanas recorrían largas distancias, asegurando el flujo continuo de bienes esenciales para la economía del país. Este comercio no solo traía riquezas, sino también estabilidad. Las naciones del Mediterráneo oriental estaban conectadas de manera económica y política, creando un mundo interdependiente donde las relaciones diplomáticas mantenían el equilibrio. Egipto era una pieza clave en esta vasta red comercial, y su prosperidad dependía tanto de los productos locales como de los bienes que llegaban de tierras lejanas. Sin embargo, a pesar de su riqueza y estabilidad aparente, algo oscuro se cernía sobre el horizonte. El mundo parecía estar en una etapa de oro, pero las señales de una catástrofe inminente ya se estaban gestando. Sin que nadie lo sospechara del todo, esta era la calma antes de una tormenta que sacudiría no solo a Egipto, sino a toda la región mediterránea. Este sistema, que parecía tan inquebrantable, estaba a punto de colapsar de una manera que cambiaría el curso de la historia para siempre. En el centro de esta estabilidad del siglo XII a.C. estaba la diplomacia, que unía a las grandes potencias del Mediterráneo oriental en una red de alianzas y comercio. Los archivos encontrados en Amarna, una antigua capital egipcia, revelan un impresionante sistema de correspondencia entre los gobernantes de Egipto, el Imperio hitita, Babilonia y otros reinos. Estas cartas, escritas en acadio, muestran que los monarcas intercambiaban regalos, sellaban acuerdos matrimoniales e incluso discutían tratados de paz. El comercio no solo fluía entre las naciones, sino que también fomentaba relaciones políticas y militares. Las alianzas matrimoniales entre casas reales garantizaban
estabilidad y fortalecían los lazos entre los reinos. Al mismo tiempo, el comercio de bienes valiosos como el cobre, el estaño y el oro se extendía por todo el Mediterráneo. La élite egipcia usaba productos de todo el mundo conocido, desde marfil africano hasta cerámicas micénicas, demostrando que la influencia de Egipto se extendía mucho más allá de sus fronteras. Un aspecto crucial de estas relaciones era el uso de carros de guerra, un símbolo de poder y prestigio en la época. Las guerras que se libraban entre las grandes potencias eran, en su mayoría, conflictos controlados, donde los carros de guerra desempeñaban un papel central. Estos carros, manejados por nobles y guerreros entrenados, representaban la tecnología militar más avanzada de su tiempo, y las batallas se llevaban a cabo de manera altamente organizada. Sin embargo, este mundo interconectado también tenía sus debilidades. A medida que las potencias se volvían más dependientes unas de otras para el comercio y la diplomacia, cualquier interrupción en una parte del sistema podía tener consecuencias devastadoras para todas las demás. Aunque las cartas de Amarna hablan de un mundo en paz y armonía, los primeros indicios de problemas comenzaban a aparecer, particularmente en los reinos más alejados, donde la inestabilidad social y las tensiones internas empezaban a agitar las aguas. El comercio y la diplomacia mantenían unido este mundo de bronce, pero los cimientos de este sistema comenzaban a mostrar grietas. A medida que la presión aumentaba en las periferias, las élites intentaban mantener el control, sin saber que estaban al borde de un colapso que pronto cambiaría todo. La interconexión, que una vez fue la fuente de estabilidad, pronto se convertiría en su mayor vulnerabilidad. En los años previos al colapso de la Edad del Bronce, comenzaron a surgir signos inquietantes. En Anatolia, el imperio hitita, una de las superpotencias de la época, fue golpeado por una serie de hambrunas que devastaron su capacidad para mantener su vasto territorio. Los registros de este periodo hablan de una tierra exhausta por la falta de recursos, donde los campos ya no producían suficientes alimentos para sostener a la población. Este desastre natural puso en jaque al poder hitita, que hasta entonces había dominado gran parte de Asia Menor. Mientras tanto, en Grecia, la civilización micénica, famosa por sus palacios fortificados y su cultura guerrera, también estaba al borde del colapso. Uno a uno, los grandes palacios de los reyes micénicos comenzaron a caer. Los arqueólogos han descubierto restos de incendios masivos en estos sitios, junto con pruebas de batallas feroces. Flechas, armas rotas y restos de edificios quemados sugieren que estas ciudades no fueron abandonadas pacíficamente, sino destruidas por la violencia. La guerra y el caos se apoderaron de la región, arrasando con una de las culturas más poderosas del Mediterráneo. No solo los hititas y los micénicos estaban sufriendo. En Egipto, el faraón Ramsés III también enfrentaba dificultades. Aunque intentaba proyectar una imagen de fuerza y estabilidad, las tensiones internas y la falta de autosuficiencia eran cada vez más evidentes. El comercio, del cual Egipto dependía cada vez más, comenzaba a flaquear. Las caravanas que una vez traían riquezas y alimentos desde tierras lejanas estaban siendo interrumpidas y la presión sobre el Estado egipcio crecía día a día. En el año 1777 a.C., Egipto recibió el golpe más aterrador hasta la fecha. Una flota de barcos, con velas negras ondeando, apareció en el horizonte. Estos no eran comerciantes amistosos ni diplomáticos en misión de paz. Eran los pueblos del mar, una confederación de invasores marítimos cuyas intenciones eran claras: saquear, destruir y reclamar lo que pudieran. Con su llegada, quedó claro que el equilibrio de poder en el Mediterráneo estaba a punto de cambiar para siempre. Las señales de colapso eran evidentes en todo el Mediterráneo oriental. El hambre, la destrucción de ciudades y la aparición de amenazas externas señalaban que el mundo de la Edad del Bronce, que había durado siglos, estaba llegando a su fin. El mundo ya no sería el mismo, y una nueva era de oscuridad estaba a punto de envolver a estas civilizaciones una vez gloriosas. Los pueblos del mar, como se los conocería más tarde, habían llegado para desafiar al poder egipcio.
Estas tribus nómadas y guerreras habían devastado otras regiones del Mediterráneo y ahora se dirigían a Egipto, la última gran superpotencia de la Edad del Bronce. La invasión fue rápida y brutal. Los invasores desembarcaron en las fértiles tierras del delta del Nilo, destruyendo campos y saqueando aldeas a su paso. Ramsés II, consciente de la magnitud de la amenaza, no dudó en movilizar su ejército para enfrentar a los invasores. En una serie de batallas épicas, el faraón logró repeler a los pueblos del mar, asegurando una victoria crucial para Egipto. Estas batallas quedaron inmortalizadas en las paredes del templo de Medinet Habu, donde aún hoy se pueden ver las representaciones detalladas de los combates. Las inscripciones y frescos de Medinet Habu no solo glorifican las hazañas de Ramsés III, sino que también brindan una visión única de quiénes eran estos invasores. Las imágenes muestran a los pueblos del mar como un grupo diverso, con diferentes estilos de vestimenta y armamento. Algunos llevaban cascos con cuernos, otros vestían faldas al estilo egeo y plumas en la cabeza. Esta diversidad sugiere que los pueblos del mar no eran un solo pueblo, sino una coalición de diferentes grupos étnicos y tribus que se unieron por un objetivo común: destruir el viejo orden. Sin embargo, a pesar de la victoria de Ramsés III, la amenaza de los pueblos del mar dejó profundas cicatrices en Egipto. Aunque el faraón logró contener a los invasores, el imperio nunca volvió a ser el mismo. La invasión había demostrado que incluso Egipto, con toda su riqueza y poder, no era invulnerable a los cambios catastróficos que sacudían al Mediterráneo. Esta victoria, aunque celebrada, marcó el comienzo de la lenta decadencia de Egipto como superpotencia. El episodio de los pueblos del mar es una de las grandes historias de resistencia de la antigüedad. Pero, aunque los egipcios ganaron esa batalla, la guerra más amplia contra el colapso de la civilización estaba lejos de haber terminado. La Edad del Bronce estaba colapsando y un nuevo y oscuro capítulo se estaba escribiendo en la historia del Mediterráneo. Los pueblos del mar trajeron consigo más que caos y destrucción. También introdujeron nuevas formas de guerra. Durante siglos, las grandes potencias del Mediterráneo habían dependido de los carros de guerra, que eran la columna vertebral de sus ejércitos. Estos carros, tirados por caballos y manejados por guerreros de élite, habían sido decisivos en batallas desde Egipto hasta Anatolia. Pero los pueblos del mar no confiaban en los carros. Su enfoque militar era radicalmente diferente. Estos invasores utilizaron la infantería de manera más eficaz que sus predecesores. Armados con espadas largas y jabalinas, los pueblos del mar eran soldados ágiles, capaces de moverse rápidamente en el campo de batalla y enfrentarse directamente a las fuerzas más pesadas y lentas que dependían de los carros. Esta nueva forma de guerra resultó ser extremadamente eficaz, y los ejércitos que no pudieron adaptarse pronto fueron superados. Los grandes carros, que una vez dominaron los campos de batalla, comenzaron a quedar obsoletos ante la agilidad y ferocidad de los nuevos guerreros. El cambio en las tácticas militares también reflejaba un cambio más amplio en la estructura social y política de la época. Las guerras ya no eran enfrentamientos ritualizados entre nobles en carros, sino batallas caóticas donde la movilidad y la rapidez eran clave. Las antiguas potencias no estaban preparadas para este cambio, y muchas de ellas cayeron ante los invasores. El uso de armas más ligeras y la adopción de tácticas de guerrilla y emboscadas pusieron fin a siglos de dominación de los carros. Este cambio en el estilo de guerra no fue solo una innovación de los pueblos del mar, sino una señal de que el mundo antiguo estaba cambiando rápidamente. Los ejércitos que no se adaptaron desaparecieron y nuevas potencias más ágiles comenzaron a surgir. La era de las grandes batallas ceremoniales había terminado, y en su lugar surgió una guerra más impredecible y brutal. La introducción de estos nuevos métodos de combate no solo marcó el fin de una era militar, sino que también presagiaba el colapso más amplio de las civilizaciones
que dependían de estos viejos sistemas. El mundo estaba cambiando y aquellos que no pudieron adaptarse quedaron atrás, mientras una nueva forma de guerra y poder comenzaba a dominar. Los pueblos del mar han sido un misterio histórico durante siglos. Aunque las inscripciones egipcias nos brindan algunos detalles sobre su apariencia y sus batallas, la verdadera identidad de estos invasores sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Se cree que los pueblos del mar eran una confederación de diferentes grupos étnicos y tribus que por diversas razones fueron desplazados de sus tierras de origen. Estos grupos incluían los Peleset, los Yeker, los Danuna y los Washesh, entre otros, cada uno con su propio trasfondo y motivación para unirse a este vasto movimiento migratorio. Algunos estudiosos sugieren que los pueblos del mar pudieron haber sido griegos micénicos desplazados cuyas causas habían sido resueltas por guerras internas y desastres naturales, y otros apuntan a Anatolia y las islas del Egeo como sus posibles lugares de origen, donde las hambrunas y los terremotos habrían forzado a estas personas a buscar nuevas tierras. También se ha propuesto la idea de que muchos de estos pueblos eran mercenarios que, habiendo perdido sus empleos en las grandes potencias en declive, se volvieron hacia el saqueo y la invasión como una forma de sobrevivir. Lo que está claro es que los pueblos del mar no eran una fuerza unificada bajo un solo liderazgo. Más bien, eran una amalgama de diferentes grupos que, ante la desesperación, se unieron para invadir y saquear las tierras más prósperas del Mediterráneo oriental. Su llegada marcó el colapso de muchas civilizaciones, no solo por su poder militar, sino porque representaban una nueva forma de vida nómada que desafiaba las estructuras sedentarias y centralizadas de las grandes ciudades-estado. Las inscripciones egipcias los muestran como guerreros implacables, equipados con espadas largas, jabalinas y escudos, y vestidos con ropas de diferentes estilos. Algunos llevaban cascos con cuernos, otros plumas en la cabeza, lo que indica su diversidad cultural. Sin embargo, a pesar de su fuerza y ferocidad, los pueblos del mar no dejaron muchos registros escritos sobre sí mismos. Sus historias se pierden en el tiempo, dejando solo fragmentos para que los arqueólogos y los historiadores reconstruyan su paso devastador por el Mediterráneo. A medida que su identidad sigue siendo debatida, una cosa es segura: los pueblos del mar fueron el catalizador de una era de caos. Ya fueran refugiados, mercenarios o migrantes desesperados, su llegada al escenario egipcio y mediterráneo anunció el fin de la Edad del Bronce y el colapso de una era de estabilidad que había durado siglos. La invasión de los pueblos del mar fue solo una parte de un colapso mucho mayor que sacudió todo el mundo del Mediterráneo oriental. Entre el 1200 y el 1150 a.C., muchas de las grandes ciudades y civilizaciones que habían dominado la región durante siglos fueron destruidas. Este colapso no fue simplemente el resultado de invasiones, sino de una combinación de factores que convergieron para desestabilizar completamente la Edad del Bronce. La destrucción fue masiva y abarcó un área extensa. Ciudades como Ugarit, un próspero centro comercial en lo que hoy es Siria, fueron completamente arrasadas. Las tablillas de arcilla descubiertas en Ugarit muestran mensajes desesperados de los gobernantes locales pidiendo ayuda mientras sus ciudades eran invadidas y quemadas. Las rutas comerciales, que habían sido la columna vertebral de la economía de la Edad del Bronce, quedaron interrumpidas, y con ellas la capacidad de los reinos para obtener los recursos necesarios para su supervivencia. El colapso no solo afectó a las ciudades y su economía, sino también a las estructuras políticas. Los reinos centralizados, que habían dependido de la burocracia y los ejércitos organizados, fueron incapaces de adaptarse a los ataques repentinos y a la rápida desaparición de sus recursos. Las dinastías que habían gobernado durante siglos se vieron incapaces de detener el declive y, en muchos casos, simplemente desaparecieron del registro histórico. El mundo de los palacios y los reyes guerreros llegó a su fin de manera violenta y repentina.
Aunque las invasiones y los saqueos fueron una causa evidente de la destrucción, otros factores también jugaron un papel crucial. La arqueología ha revelado que, además de las invasiones, la región sufrió una serie de desastres naturales, como terremotos y cambios climáticos, que contribuyeron a la caída de las civilizaciones. Las tierras fértiles se convirtieron en desiertos, las cosechas fracasaron y las hambrunas aumentaron, lo que debilitó aún más a las ciudades-estado. Este colapso fue uno de los más significativos de la historia de la humanidad. Marcó el final de una era dorada de civilización y el comienzo de una edad oscura que duraría siglos. Sin la estabilidad de los grandes reinos, el Mediterráneo entró en un periodo de caos y fragmentación, donde el conocimiento y la tecnología se estancaron y las grandes ciudades se convirtieron en ruinas olvidadas. Los recientes descubrimientos científicos han arrojado luz sobre las causas subyacentes del colapso de la Edad del Bronce, y uno de los factores más importantes parece haber sido el cambio climático. Los estudios de los sedimentos y las pruebas de ADN ambiental han revelado que el Mediterráneo oriental experimentó una sequía severa durante el siglo XII a.C. Esta falta de lluvia devastó las cosechas y agotó los suministros de alimentos, lo que llevó a una serie de hambrunas en toda la región. La sequía no solo afectó a los agricultores, sino también a las grandes potencias que dependían de la producción agrícola para alimentar a sus ejércitos y sostener a sus poblaciones urbanas. En lugares como Anatolia, la falta de agua exacerbó las tensiones sociales y políticas. El imperio hitita, una vez una de las superpotencias del mundo antiguo, no pudo hacer frente a las crecientes demandas de alimentos y recursos, lo que llevó a su eventual colapso. En Egipto, aunque las tierras del Nilo seguían siendo fértiles, el comercio con otras regiones, especialmente las que sufrían sequías, se vio gravemente afectado. Además de la sequía, la región fue sacudida por una serie de terremotos que destruyeron muchas ciudades. Los estudios geológicos han demostrado que la actividad sísmica en el Mediterráneo oriental aumentó significativamente en este período. Ciudades que ya estaban debilitadas por las invasiones y la hambruna fueron arrasadas por terremotos, lo que aceleró su caída. Estas catástrofes naturales jugaron un papel crucial en el colapso, afectando tanto a la infraestructura como a la moral de las poblaciones. Este periodo de cambio climático y desastres naturales creó las condiciones ideales para que los pueblos del mar y otros invasores explotaran la debilidad de las civilizaciones establecidas. Las hambrunas y los desastres internos hicieron que muchas ciudades fueran vulnerables a los ataques externos. Lo que antes habían sido centros de poder inexpugnables se convirtieron en presas fáciles para los grupos nómadas y los saqueadores. En conjunto, los factores ambientales y climáticos no fueron solo el telón de fondo del colapso, sino fuerzas activas que desencadenaron la desintegración de la Edad del Bronce. Sin suficientes recursos para alimentar a sus pueblos y defender sus ciudades, las civilizaciones sucumbieron a un ciclo de colapso del cual no podrían recuperarse durante siglos. Uno de los elementos clave que mantuvo a la Edad del Bronce unida fue la disponibilidad de bronce, un metal fundamental para la creación de armas, herramientas y artefactos. El bronce, una aleación de cobre y estaño, era vital para las civilizaciones de la época, pero tenía un problema. El estaño, uno de sus componentes principales, era extremadamente raro y difícil de obtener. Gran parte del estaño necesario para fabricar bronce provenía de lugares lejanos como Afganistán, lo que lo convertía en un recurso estratégico. Cuando las rutas comerciales que conectaban a Egipto, Mesopotamia y otras grandes civilizaciones con las fuentes de estaño se interrumpieron debido a las invasiones y la inestabilidad política, el suministro de bronce disminuyó drásticamente. Los reinos que dependían de este metal para equipar a sus ejércitos y sostener sus economías ya no podían acceder a él en cantidades suficientes. Sin bronce, las civilizaciones comenzaron a perder la capacidad de defenderse,
lo que facilitó aún más las invasiones de los pueblos del mar. La escasez de bronce también tuvo un impacto devastador en las economías. En una época en que el dinero, tal como lo conocemos, no existía, el bronce servía como una especie de moneda para intercambiar bienes y pagar a los ejércitos. Sin este recurso, los reinos no solo perdieron su capacidad militar, sino también su poder económico. Las ciudades que una vez habían prosperado gracias al comercio y la producción de objetos de bronce se vieron forzadas a cerrar sus talleres y detener el comercio. Con la caída del bronce, las potencias de la Edad del Bronce se enfrentaron a una crisis sin precedentes. La sociedad que se había construido alrededor de este metal ya no podía sostenerse. Los ejércitos, una vez equipados con armas de bronce, tuvieron que recurrir a materiales inferiores, lo que los dejó en desventaja frente a los invasores más ágiles y mejor organizados. Este colapso del bronce no solo destruyó la economía, sino también la estructura militar y social de las civilizaciones más poderosas de la época. Este colapso en el suministro de bronce fue un factor decisivo en el colapso de la Edad del Bronce. Sin esta aleación crucial, los grandes imperios ya no podían defender sus fronteras ni mantener el orden interno, lo que aceleró su caída. La pérdida del bronce marcó el final de una era y el comienzo de una nueva era de incertidumbre y caos. Con la desaparición del bronce, otro metal comenzó a ganar protagonismo: el hierro. Aunque el hierro ya se conocía desde hacía milenios, era mucho más difícil de extraer y trabajar que el cobre o el bronce. Sin embargo, a medida que las fuentes de estaño desaparecían y el bronce se volvía cada vez más escaso, las civilizaciones se vieron obligadas a buscar alternativas, y el hierro ofrecía una solución. A diferencia del bronce, el hierro era abundante y se podía encontrar en muchas regiones, lo que lo hacía mucho más accesible. El hierro marcó una nueva era, tanto en términos tecnológicos como sociales. Aunque al principio era más difícil de trabajar, una vez que las civilizaciones dominaron las técnicas de fundición, el hierro demostró ser un material más resistente y duradero que el bronce. Las armas de hierro eran más efectivas en el campo de batalla, y quienes las poseían ganaban una ventaja significativa sobre sus adversarios. Esta nueva era trajo consigo el ascenso de nuevas élites, que construyeron su poder en torno al control del hierro y la fabricación de armas. El amanecer de la Edad del Hierro también marcó una transformación en la organización social y política. Con el hierro disponible en más lugares, el monopolio del poder ya no se concentraba en unos pocos estados que controlaban el comercio del bronce. Los nuevos líderes locales, armados con hierro, comenzaron a desafiar a las viejas potencias. Los reinos centralizados y las grandes ciudades dieron paso a una fragmentación del poder, donde los caciques locales y los líderes tribales tomaron el control. Este cambio también trajo consigo una nueva forma de guerra. Mientras que la Edad del Bronce había estado dominada por ejércitos organizados y carros de guerra, la Edad del Hierro vio el ascenso de guerreros más ágiles y adaptables. Las antiguas tácticas de guerra comenzaron a desmoronarse y el campo de batalla se volvió un lugar mucho más caótico y letal, donde las armas de hierro desempeñaban un papel crucial en la victoria. Con la llegada del hierro, el Mediterráneo y el mundo antiguo entraron en una nueva era. Las antiguas civilizaciones de la Edad del Bronce fueron reemplazadas por nuevas culturas que prosperaron gracias a su control de este nuevo recurso. Aunque la Edad del Hierro trajo innovación y cambio, también fue una época de inestabilidad, donde los viejos imperios se desmoronaron y el mundo se sumió en siglos de oscuridad antes de que nuevas civilizaciones pudieran emerger de las cenizas del colapso. Una de las historias más trágicas del colapso de la Edad del Bronce es la caída de Ugarit, una próspera ciudad-estado ubicada en lo que hoy es la costa de Siria. Ugarit había sido un centro comercial vibrante, un verdadero puerto de intercambio que conectaba a las civilizaciones del Mediterráneo oriental con las del interior de Asia y Egipto.
Sus gobernantes eran poderosos y respetados, y sus calles estaban llenas de mercaderes de tierras lejanas que traían bienes exóticos de todas partes del mundo conocido. Sin embargo, alrededor del año 1200 a.C., todo cambió. Los restos arqueológicos de Ugarit muestran que la ciudad fue arrasada por completo, quedando en ruinas en cuestión de días. En las excavaciones se encontraron tablillas de arcilla que nunca fueron enviadas, mensajes desesperados de los líderes de Ugarit pidiendo ayuda a sus aliados, advirtiendo de la inminente invasión por parte de los pueblos del mar. Las cartas describen cómo los barcos enemigos patrullaban las costas, acercándose más y más, mientras las fuerzas de Ugarit estaban lejos, luchando en campañas en tierras extranjeras. El destino de Ugarit es un reflejo del colapso más amplio de la Edad del Bronce. No solo fue Ugarit la que cayó, otras ciudades a lo largo del Mediterráneo oriental, desde Micenas hasta las ciudades hititas de Anatolia, también fueron destruidas. En algunos casos, las ciudades fueron quemadas hasta los cimientos, y las excavaciones revelan capas de ceniza y escombros que cuentan la historia de una destrucción repentina y violenta. Los invasores no solo tomaron lo que querían, sino que aniquilaron las estructuras políticas y económicas que habían sostenido estas civilizaciones durante siglos. Ugarit, una ciudad que alguna vez estuvo en el centro de un vasto sistema de comercio, quedó en ruinas. Los registros de la ciudad desaparecieron, y con ellos siglos de historia y cultura. El colapso de Ugarit fue un microcosmos del colapso de toda la Edad del Bronce. Una civilización rica, interconectada y sofisticada destruida en un abrir y cerrar de ojos. Las ciudades que alguna vez fueron centros de poder quedaron abandonadas y las rutas comerciales que las conectaban fueron interrumpidas, dejando el Mediterráneo oriental sumido en el caos. La destrucción de Ugarit y de otras ciudades como ella marcó el fin de una era. Sin los centros urbanos para coordinar el comercio y la diplomacia, la civilización se fragmentó. Las redes de poder que habían definido la Edad del Bronce colapsaron y el mundo entró en un periodo de oscuridad, donde el conocimiento, la cultura y la tecnología retrocedieron. Ugarit se convirtió en un símbolo de lo que fue y de lo que se perdió para siempre. El colapso de la Edad del Bronce no solo provocó la destrucción de ciudades, sino que también desencadenó un vasto movimiento de personas a lo largo del Mediterráneo. Las hambrunas, los desastres naturales y las invasiones hicieron que muchas poblaciones se vieran obligadas a abandonar sus hogares en busca de nuevas tierras donde asentarse. En este caos, la piratería y el saqueo se convirtieron en una forma de vida para muchos. Los pueblos del mar, aunque inicialmente se consideraban invasores, también pueden haber sido en parte refugiados que huían de tierras devastadas por la sequía y la guerra. A medida que las civilizaciones más grandes colapsaban, los mares del Mediterráneo se convirtieron en territorios sin ley. Barcos que antes transportaban mercancías entre Egipto, Creta y Anatolia, ahora eran utilizados para incursiones y saqueos. La piratería aumentó en frecuencia y escala, con bandas de guerreros y mercenarios atacando ciudades costeras, tomando lo que podían antes de desaparecer en las vastas aguas del Mediterráneo. Estos ataques no solo desestabilizaron las regiones que ya estaban en crisis, sino que también agravaron la ruptura de las rutas comerciales que una vez conectaron todo el mundo conocido. Los movimientos de población también cambiaron el panorama cultural del Mediterráneo. Algunas de las poblaciones desplazadas se asentaron en nuevas tierras, mezclándose con los habitantes locales y creando nuevas identidades culturales. Por ejemplo, los filisteos, que se cree que fueron uno de los grupos de los pueblos del mar, se asentaron en la costa de lo que hoy es Israel y Palestina, estableciendo ciudades como Gaza y Ascalón, y formando una cultura distinta que influiría en la historia de la región durante siglos. Sin embargo, no todos estos movimientos fueron pacíficos. En muchos casos, los grupos nómadas y los refugiados se vieron obligados a luchar por tierras fértiles y recursos limitados, lo que generó conflictos constantes.
Las tierras que una vez habían sido pacíficas y prósperas se convirtieron en zonas de guerra, donde las fronteras y los reinos cambiaban constantemente. Los líderes tribales y los caudillos locales surgieron como los nuevos poderes en estas tierras devastadas, reemplazando a las antiguas dinastías y monarquías que habían dominado durante la Edad del Bronce. Estos movimientos masivos de personas marcaron el comienzo de una nueva era. A medida que las viejas civilizaciones caían, nuevas culturas y sociedades surgían de las cenizas, formadas por la mezcla de poblaciones desplazadas. Los pueblos del mar no fueron solo invasores, fueron también los portadores de una nueva realidad, donde el poder estaba en manos de aquellos que podían adaptarse al caos y sobrevivir en un mundo sin leyes ni orden. Con la caída del bronce como el metal dominante, el hierro comenzó a ocupar su lugar. A pesar de que era más difícil de trabajar que el bronce, el hierro ofrecía una ventaja crucial. Era mucho más abundante y estaba disponible en muchas regiones. A medida que las civilizaciones de la Edad del Bronce colapsaban, los grupos que tenían acceso a hierro y la capacidad de forjar armas más efectivas comenzaron a ganar poder y relevancia en el nuevo orden mundial. El hierro no solo cambió la tecnología militar, sino también la estructura política y social. En lugar de depender de las antiguas rutas comerciales y de las élites que controlaban el suministro de bronce, el poder comenzó a concentrarse en nuevas élites que podían extraer y procesar el hierro. Este cambio fue profundo, ya que permitió que regiones que anteriormente habían sido periféricas, como los montes de Anatolia o el Cáucaso, comenzaran a emerger como nuevos centros de poder. El ascenso del hierro también transformó la guerra. Las espadas, lanzas y hachas de hierro eran más fuertes y duraderas que sus equivalentes de bronce, lo que permitió que los ejércitos equipados con estas nuevas armas superaran a los guerreros de la vieja guardia. Este cambio en la tecnología militar significó que los ejércitos ya no dependían de los carros de guerra y las formaciones rígidas. En lugar de eso, los guerreros de a pie, armados con hierro, se convirtieron en la fuerza dominante en los campos de batalla. El cambio de poder también fue evidente en la fragmentación de los grandes imperios. Mientras que la Edad del Bronce había estado dominada por vastos imperios como Egipto y los hititas, la Edad del Hierro trajo consigo una fragmentación del poder en manos de caciques locales y reyes guerreros que gobernaban pequeñas ciudades-estado o tribus. Este nuevo orden fue menos centralizado y más adaptable, lo que permitió a estas nuevas potencias sobrevivir en un mundo mucho más caótico y violento. El ascenso del hierro marcó el fin de la Edad del Bronce y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del Mediterráneo. Las antiguas potencias habían caído, y nuevas culturas y reinos surgieron, armados con la tecnología del hierro y decididos a construir un nuevo orden a partir de las ruinas de las civilizaciones que una vez dominaron el mundo. El colapso de la Edad del Bronce y las invasiones de los pueblos del mar marcaron el final de una era y el comienzo de otra. Aunque Ramsés III logró defender Egipto de los invasores, no pudo detener el inevitable declive de su reino. A medida que los otros grandes imperios del Mediterráneo caían uno tras otro, Egipto también empezó a sufrir las consecuencias del colapso global. Las riquezas de la Edad del Bronce comenzaron a desvanecerse, y la estabilidad que había caracterizado a la región durante siglos se convirtió en una era de incertidumbre y oscuridad. El Mediterráneo oriental, que una vez había sido hogar de algunas de las civilizaciones más avanzadas del mundo, quedó sumido en un largo periodo de oscuridad. Durante siglos, no hubo grandes ciudades ni imperios dominantes. Las civilizaciones que habían construido monumentos colosales, desarrollado escritura avanzada y creado redes comerciales que abarcaban continentes, desaparecieron. En su lugar, pequeños reinos y tribus locales luchaban por el control de los pocos recursos que quedaban. Sin embargo, de esta oscuridad surgieron las semillas de una nueva era. A medida que la Edad del Hierro avanzaba, nuevas civilizaciones comenzaron a emerger. Los griegos,
que habían sido testigos del colapso de sus ciudades micénicas, comenzaron a construir nuevas polis, ciudades-estado independientes que eventualmente darían lugar a una de las culturas más influyentes de la historia. En el este, el surgimiento de los imperios neoasirios y neobabilónicos trajo consigo una nueva era de poder en Mesopotamia. La Edad del Hierro no fue solo un periodo de destrucción, sino también de reinvención. Las civilizaciones que surgieron después del colapso de la Edad del Bronce tomaron las lecciones de esa catástrofe y las utilizaron para construir sociedades más resilientes y adaptables. Aunque el antiguo orden nunca se recuperaría por completo, el Mediterráneo eventualmente entraría en una nueva etapa de desarrollo y prosperidad. Así, el colapso de la Edad del Bronce fue tanto un final como un principio. Marcó el fin de una era dorada, pero también sentó las bases para el mundo que vendría después. Las civilizaciones cayeron, pero de sus ruinas surgió una nueva era de hierro, con nuevos reinos, nuevas ideas y nuevos desafíos.